Deuteronomio capítulo 6, 4 y 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una porción de la Sagrada Escritura que el pueblo de Israel repite y enseñan a sus hijos desde que comienzan a hablar. Es lo que llaman la Sema o la Shema o la Shema. Vemos que ellos declaran Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y declaran el mandamiento de Dios sobre sus vidas. Amarlo con toda su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas. Y dice que esas palabras tendrían que repetirlas a sus hijos y hablar de ellas estando en su casa, al acostarse, al levantarse, al ir por el camino. Y todo esto tenía un propósito: que el pueblo de Israel y los niños y las generaciones que vienen sepan, entiendan y conozcan quién es el Dios de Israel. Nosotros el día de hoy no somos la nación de Israel ni el pueblo de Israel, pero somos hijos de Dios gracias al pueblo de Israel, a quien Dios usó, planeó, formó, para que a través de ese pueblo viniese la bendición a todas las naciones, ya incluidos nosotros, a todos los pueblos de la tierra. Por eso es que gracias al pueblo de Israel, al pueblo que Dios formó de un solo hombre llamado Abraham, de ahí forma a esta nación con un nieto de Abraham que se llamó Jacob, al cual le cambió el nombre de Israel. Jacob era el nieto de Abraham y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel, Jacob, tuvo 12 hijos y de ahí nació una nación de 12 tribus, de 12 grandes pueblos. De tal manera que la nación de Israel fuera depositaria de parte de Dios, de su ley, de su palabra. El pueblo de Israel son los guardianes de la palabra de Dios. De tal manera que ellos reciben la palabra de Dios, reciben la presencia de Dios en medio de ellos. Y Dios les dice: yo voy a estar con ustedes, yo voy a cuidarlos, yo voy a bendecirlos, voy a protegerlos, mientras ustedes guarden mi palabra, vivan en obediencia, porque las bendiciones de Dios son para los obedientes. Eso ya lo dije yo, ¿sí? Pero Dios nos está diciendo eso: ustedes guarden, yo voy a estar con ustedes. Los pueblos y las naciones de la tierra van a respetarlos. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ustedes. Y Dios dio evidencia de cómo les atravesó, cómo los liberó de Egipto, cómo atravesaron el desierto, cómo abrieron el mar, cómo conquistaron todas las naciones de la tierra de Israel. El día de hoy fueron entregadas en manos de ellos, y cómo Dios levanta un reino poderoso como el rey David, un reino glorioso, y después lo exalta como el rey Salomón. Entonces vemos que todo esto forma una cultura de relación con Dios, un lenguaje de creyentes que el pueblo de Israel tenía.
Por eso ellos hablaban siempre de la palabra de Dios al levantarse, al acostarse, y la escribían en pequeños textos en la entrada de sus puertas, y muchos de ellos se colgaban textos en la frente o en la ropa y traían los textos anotados. Un día se alejaron de Dios y quedaron nada más en una religión. De tal manera que el día de hoy nosotros llegamos a una conclusión. No basta con hablar como cristianos una vez a la semana en la iglesia, sino debemos de vivir esta porción de Deuteronomio 6, de 4 al 7, todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y esto lo adelanto como el mensaje del martes. El mensaje del martes nos va a hablar precisamente de que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días, no nada más religiosamente como algunos. Y ahora Dios no quiere que nosotros los cristianos creyentes en Él nos convirtamos en religiosos como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se alejaron de Él y se volvieron religiosos. Nada más una costumbre de ir, de entregar sacrificios y de robarse los diezmos y las ofrendas. Por eso en Malaquías les dijo: vosotros la nación me habéis robado. Entonces se habían apartado. Y lo que Dios no quiere que nosotros como cristianos el día de hoy hagamos lo mismo que el pueblo de Israel, sino que nosotros busquemos una relación, una comunión con Él íntima, no nada más el día que venimos a la iglesia. El día que venimos a la iglesia, venimos cantando, alabando, contentos, gozosos, y nos sentimos contentos porque estamos delante de Dios, en la presencia de Dios, y su gloria está con nosotros, cubriéndonos, bendiciéndonos y haciéndonos sentir felices. Pero cuando salimos de aquí, volvemos otra vez con nuestra forma de hablar del mundo. Nos apartamos ya del lenguaje cristiano, del amor cristiano, del afecto cristiano, de todo lo que pone en evidencia que somos hijos de Dios y que aquí dentro experimentamos porque estamos en la presencia de Dios. Pero cuando salimos y vamos a nuestra casa, muchas veces empezamos a pelear y a discutir y hay un cambio, y eso Dios quiere hablarnos el martes de cómo vamos a hacer que esta presencia permanezca en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy Dios solamente nos quiere decir que recordemos que Satanás busca silenciar nuestra boca. Él no quiere que lo que experimentes aquí lo sigas experimentando en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te muevas. Dios quiere que su presencia esté contigo y que su presencia traiga un cambio, una transformación dentro de tu corazón. Por eso es que los mensajes que Dios nos ha venido hablando acerca del diablo como una serpiente, y los últimos dos mensajes, el domingo pasado y el del martes, Dios nos hablaba acerca de que el Satanás busca silenciar nuestra voz. Busca silenciar nuestra voz. Quiere quitarnos el aliento, porque el aliento que hay en nuestros pulmones, que sale de nuestros pulmones, es lo que nos permite tener la voz para hablar. Es la que permite el sonido que sale de nuestra garganta, si no fuera por este viento, por este aliento. Y este aliento que Dios nos ha dado es precisamente para comunicarnos entre nosotros al hablar, pero principalmente en el terreno espiritual es para que nosotros hablemos con Él y para que nosotros lo alabemos y lo adoremos. Por eso es que Dios nos ha venido hablando de que la alabanza y la adoración son armas poderosas de guerra, armas que traen sanidad, que traen victoria en las batallas. La alabanza y la adoración, lo que acabamos de hacer, el Señor es nuestro todo. El diablo sale despavorido, sale huyendo, se tiene que apartar y tiene que apartarse de nuestra mente que nos dice que Él
por tu esfuerzo. Él te dice por tu esfuerzo, por tus capacidades, por tu habilidad, por tu inteligencia, por tus relaciones, por tus ahorros, todo eso que te está yendo bien. Pero cuando empieza a alabar, Jehová es mi rey, mi todo, todo se lo debo a Él, la gloria de Dios está conmigo. Entonces, esos pensamientos tienen que salir de tu mente, tienen que salir de tu corazón para apartarte del humanismo, para apartarte de tu soberbia, de tu orgullo y volver al corazón de Dios para darle la gloria a Él. La alabanza es un arma. Por eso hace 8 días veíamos que Josafat, cuando iba a ir a la guerra, puso a los cantores, a los músicos a cantar y alabar a Dios, porque Dios les dijo: no es vuestra la batalla, es mía la batalla. Entonces él dice que se postró y adoró. Cuando tú adoras a Dios es que declaras su amor, su poder. Cuando declaras sus armamentos, la gloria que lo rodea, la capacidad que Él tiene para destruir al enemigo, para levantar a los muertos y para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos. Todo eso es adoración. Pero también un canto que declara quién es Él. Tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, tú eres el sustentador, tú pusiste las estaciones, tú hiciste crecer la lluvia, tú hiciste crecer los pastos, tú hiciste que las aves volaran. Y tú lees los salmos y es alabanza de la creación, de la gloria de Dios. Son alabanzas. Y dice que el pueblo empezó a alabar y el ejército estaba listo. Y cuando ellos empezaban a alabar, el ejército empezó a avanzar. Y cuando iban avanzando, pero el cántico estaba alabando, dice que en el ejército enemigo se empezaron a atacar. Unos a otros se mataron y se destruyeron. Y cuando llegó el ejército de Israel a entrar a la batalla, encontró un ejército totalmente derrotado, muertos y la gente huyendo y abandonando todo lo que traían, los vestidos de sus camellos y de sus vestidos de ropas y sus oros y sus espadas y todo. Dicen que era un botín que tardaron 3 días. Todo el pueblo en ir y recoger y traer. Iban y recogían y traían. Iban y recogían y traían. Y todo fue gracias a la alabanza. Por eso el diablo no quiere que ores. El diablo no quiere que alabes. Por eso cuando estamos alabando es cuando hay el mayor triunfo y la mayor victoria, es cuando estamos alabando. Y vuelvo a repetirte, no es la predicación. Tú a veces llegas y no le hace que no llegue a la alabanza. Qué terrible estás, qué terrible estás. Te estás perdiendo del momento de tu victoria. Te estás perdiendo del momento de tu sanidad. El momento de la derrota del enemigo está en la alabanza y en la adoración. En la predicación, Dios responde al pueblo que lo alabó. Dios responde al pueblo que lo glorificó. Entonces Dios da palabra de ánimo y de aliento. Pero muchas veces en la palabra hay bendición porque tú aprendes a hacer las cosas. Pero los milagros y todo sucedieron mientras estábamos alabando. Ahora, Dios nos está enseñando una cosa muy importante para nosotros. El diablo quiere silenciar la boca de los creyentes, porque los creyentes tenemos bendiciones de parte de Dios. Una de ellas es el orar. ¿Cómo vas a orarle a Dios si tú no lo reconoces el Dios de tu vida? Por eso es que cuando un creyente, el que cree en Cristo, el que sabe que es hijo de Dios, el que sabe que ha sido perdonado de sus pecados, el que sabe que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aquella persona que sabe esto va a la presencia del mismo Dios, a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Gracias a Jesucristo tenemos acceso al cielo. Gracias a Jesucristo viene la provisión a nuestras vidas. Gracias a Jesucristo es que viene la salud y la liberación de toda opresión del diablo. Gracias a Jesucristo experimentamos la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Y gracias a Jesucristo es que nosotros podemos entrar en oración. Por eso el diablo no quiere que nosotros hablemos con Dios. No quiere que hablemos porque sabe que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo nos será hecho.
Entonces el diablo quiere silenciarte para que no ores. El diablo quiere silenciarte para que no alabes y no tengas victorias y lo derrotes a él. Y hoy vamos a ver una tercera cosa. El diablo quiere silenciarte para que no ores, adores y alabes, y para que no hagas declaraciones de fe, de poder y autoridad, para derribar, edificar, cambiar y transformar el entorno que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Quiere decir que el diablo no quiere que hagamos declaraciones de fe, que tenga poder y autoridad para derribar, edificar, cambiar y transformar el entorno que el enemigo ha puesto alrededor nuestro. En Deuteronomio leíamos algo que dice: y estas palabras las repetirás a tus hijos. Pastor, ya nos ha dicho 2 veces que el diablo quiere silenciarnos. Pues ahí les va la tercera. Y les vuelvo a repetir hasta que se lo graben. El diablo quiere silenciar nuestras bocas, tu boca, para que no ores al Rey de los cielos. Quiere silenciar tu boca para que no lo alabes, para que no estés todo el día en tu casa alabándolo, leyendo los salmos, poniendo música, cantando la música de alabanza. Deja de cantar las fornicaciones del mundo, la música del mundo, déjala de cantar. Haz que de tu boca solamente salga adoración y alabanza, y vas a ver cómo las victorias en tu hogar, en tu familia, van a empezar a realizarse. Y la tercera que hoy Dios nos quiere enseñar es que hagamos declaraciones con poder y con autoridad, que van a derribar y arrancar los obstáculos que el diablo ha puesto en nuestras vidas, en torno nuestro, alrededor nuestro. Dios quiere que tú hagas esas declaraciones, porque si tú no declaras con tu boca, el cielo no se mueve. Quiero que aprendas una cosa: en el mundo espiritual no hay respuesta si no sale de tu boca la petición y la declaración. ¿Por qué, pastor? Porque en Génesis Dios le dio al ser humano el poder y la autoridad para gobernar aquí en este mundo. Todas las cosas que van a suceder en este mundo salen por el poder y la autoridad que puso en nuestra boca. Por eso, cuando Adán y Eva se entregan al diablo, le entregaron este poder y esta autoridad al diablo. Entonces el diablo ahora agarra a las personas y las usa para que ellas declaren maldición, para que ellas declaren que el avance del reino del mal. Ellos declaren la homosexualidad, el robo, el narcotráfico, la trata de blancas. Toda la gente que está sirviendo al mundo de las tinieblas son personas que están hablando, que están declarando lo que se hace en este mundo. Pero cuando Jesús vino y murió en la cruz, dice que Él tomó las llaves del infierno y de la muerte. Y desde entonces nos dio el poder y la autoridad a nosotros. Desde entonces, en ese momento, volvió el poder a un ser humano. Y en este caso era Jesús. Jesús derrota al diablo. Jesús le quita el poder. Jesús le quita la autoridad. Y a partir de ese momento, Jesús le da la autoridad a sus hijos, para que nosotros, lo que nosotros declaremos, se cumpla.
Y el diablo ya se dio cuenta de eso. Bueno, desde ese mismo día se dio cuenta y dijo: ahora cada cristiano tiene el poder y la autoridad en su boca para que ellos declaren se cumpla. Por tanto, vamos a asfixiarlos. Vamos a impedir que lean la Biblia. Vamos a impedir que oren. Vamos a impedir que lleguen a la alabanza. Pues son cristianos, ya no les podemos quitar la salvación, pero les voy a poner que se levanten tarde, que lleguen tarde, que se la pasen jugando en la noche con la computadora, que se duerman a las 2 de la mañana y que en la mañana no se quieran levantar para venir a la iglesia, a la alabanza, a la adoración, que vayan a la fiesta, que vayan a esto, que vayan al otro, que estén muy cansados y que no lleguen a la alabanza. Vamos a impedir que lleguen a la alabanza, que no alaben, y que en su casa pongan música pornográfica, música del mundo, música que hable de celos, de envidia, de corajes, de tantas cosas, de la chancla que yo tiro y de la rata de 2 patas y tantas cosas. Toda esa música que la gente está oyendo y que te trae maldición para tu vida. Entonces el diablo está esforzándose para que no ores, para que no alabes y también para que no hagas declaraciones de fe, de poder y autoridad que lo derriben, y más que todo que derriben las montañas. Oye lo que te voy a decir, que derribes las montañas que el diablo ha puesto en tu camino. Y hoy vamos a ver el principio espiritual de esto. Y todo comienza allá cuando Dios le habla al pueblo de Israel a través de un profeta llamado Ageo. En Ageo capítulo 2, versículos 3 al 9. Ageo capítulo 2, versículos de 3 al 9. Dice la palabra: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada? Oigan lo que está diciéndole. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta frase, esta palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, se aplica a todos los tiempos y a todas las casas que se hayan edificado en el tiempo, en las naciones, para la casa de Dios, como esta casa. Esta casa, Mijés, tiene una gloria inicial, pero yo sé que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Pero en este momento no quiero que pensemos en nosotros, aunque ya sabemos que tenemos una gloria futura más grande y más hermosa. Quiero que volvamos al pasado. Quiero que entendamos por qué Dios habló de esta manera. Porque Él quiere enseñarnos hoy a declarar palabra poderosa de autoridad. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con un templo? Precisamente eso, que Dios le está diciendo a Zorobabel.
Zorobabel era el gobernador que estaba en turno. Zorobabel era un descendiente de los reyes de Judá. Quiere decir que Zorobabel vino a ser un familiar, un antecesor de Jesús como persona. Zorobabel era el gobernador que había venido del exilio y Dios le habla a través de Ageo, el profeta, y le dice: mira, dile a Zorobabel que él va a levantar esta casa, va a levantar este templo que está derribado y derruido. Y dice: ¿quién de vosotros recuerda la gloria de aquella casa? De la primera. ¿Cuál era la primera a la que se refería? Al templo que David juntó el dinero, pero que construyó Salomón. El primer templo que se hizo en Jerusalén fue construido por Salomón con todo el dinero que David, el rey que quería construirlo, había juntado. Se hizo un templo majestuoso, un templo glorioso. Se dice que no hay otro edificio en todo el mundo que costó y que tenía el dinero invertido que tuvo el templo de Salomón. No hay a través de toda la historia. Era una gloria, de un lujo, de oro, de construcción majestuosa, el templo que Salomón hizo para la gloria de Dios. Y Dios se manifestó en aquel templo varias veces, gloriosamente en aquel templo. Pero Dios le había dicho a la nación de Israel que si ellos desobedecían, Dios se iba a apartar de aquel lugar. Si no guardaban sus mandamientos, si no guardaban su palabra, Dios se iba a apartar. Dios, que los había hecho de un hombre una gran nación, Él se iba a apartar. Y sucedió. El pueblo se apartó. El pueblo empezó a alejarse de Dios, empezar en desobediencia, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, hasta que llegaron al punto donde Dios les tuvo que decir a través de Malaquías: vosotros, la nación toda, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Para que vean cómo Dios estaba consciente de todo esto y la nación se había apartado de Dios. De tal manera, como la nación se aparta de Dios, Dios permitió que los babilonios vinieran y arrasaran con Jerusalén. Y arrasaron con Jerusalén. Destruyeron todo. Y destruyeron el majestuoso y glorioso templo que Salomón había construido. El templo de Salomón desapareció. Desapareció. No quedó nada. Por eso, cuando Dios permite que Zorobabel venga, empezara a construir el templo, ya había venido Nehemías, que había levantado los muros. Ya había venido Esdras, el profeta también. Y ahora ya estaba en la época de Ageo. Y Ageo le dice a Zorobabel: ¿recuerdan ustedes la gloria de la primera casa? ¿Cómo la ven? Como nada. No hay nada. Para levantar una casa como la de Salomón era una tarea casi imposible. Yo diría humanamente, con un pueblo esclavizado, con un pueblo que no estaba en la bendición completa de Dios. Dios había mandado un remanente, un grupito de gente de Babilonia a reconstruir, pero reconstruir un templo como aquel era una misión imposible, era una misión casi que nada más era un sueño. Pero Dios le está diciendo y le dice a Zorobabel a través de Ageo las palabras que acabamos de leer. Vean lo que le dice en el versículo. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir, yo soy el que puedo darte todo lo que necesitas. Y la gloria postrera de esta casa, de ese templo, de ese segundo templo que tú vas a construir, va a ser mayor que la primera.
Ahorita vamos a ver por qué. Pero mientras, en ese tiempo había otro profeta de Dios. Estaba Ageo, pero también estaba el siguiente libro que sigue, se llama Zacarías. El profeta Zacarías dio una palabra profética a Zorobabel. ¿Quién había hablado con Zorobabel? El profeta, ¿cómo se llamaba? Ageo, no se les olvide. Ageo le había dado esta palabra profética. Ahora viene otro profeta que escribe otro libro, se llama Zacarías. Vamos a ver lo que le dice Zacarías a Zorobabel. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esto es importante porque es una revelación para ustedes, como lo fue para mí. Revelación, que entiendas lo que no habías entendido. Eso es revelación. Cuando algo está oculto a tu conocimiento, cuando algo está oculto a tu entendimiento y viene y se descubre y lo entiendes y lo comprendes, es Dios hablándote palabra revelada. Es la misma palabra, pero no la entendías. Ahora vean lo que dice el capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. ¿A quién? ¿A quién le habló Ageo? Ahora, ¿a quién le estaba hablando Dios a través de Zacarías? A Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido ¿a qué? A llanura. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Dios le estaba diciendo a Zorobabel a través del segundo profeta. Zacarías le estaba diciendo: no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Yo voy a estar contigo y tú vas a edificar este templo. Y luego Zorobabel había pensado como pensamos tú y yo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Con qué gente? Se necesita mucho pueblo comprometido para edificar, para los canteros, para el oro, para la plata, para el lugar santo, para el lugar santísimo, para edificar todo lo que la gloria del segundo templo. Que tú dices, oh Dios, que va a ser mayor su gloria postrera que la primera. Quiere decir que va a ser un gran templo. Y Zorobabel veía una gran oposición, porque había gente en el pueblo que se oponía. Había enemigos que no eran judíos, que no querían que el templo se levantara, porque habían oído que el Dios de Israel es un Dios poderoso, y que si bien es cierto habían hecho ya las murallas, pero faltaba el templo. Tú puedes tener protección, dinero, recursos, pero si tu relación con Dios no es correcta, estás perdido. Si Dios no es contigo, ¿quién te va a defender? Pero en cambio la palabra dice: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aquí estaba Dios hablando. Aquí estaba Dios hablándole a la nación de Israel, diciéndoles: yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿De dónde va a venir todo? De mí. ¿Cómo lo hace Dios? Bendiciendo a su pueblo. Dios iba a bendecir a su pueblo. Dios no hace que ángeles vengan y traigan cofres de oro. Dios te bendice a ti, para que a través de ti venga la bendición que Él proveyó. Por eso a veces no nos damos cuenta
de que cuando traemos los diezmos y las ofrendas es porque Dios quiere que haya provisión en su casa y Él te bendice a ti para que tú seas fiel. Pero el día que tú no seas fiel, tú vas a perder la bendición de Dios y Dios va a buscar a otros que traigan la provisión que necesita en su casa. Tremendo, pero glorioso, porque Dios está diciendo: mío es el oro, mía es la plata, yo voy a hacerlo. Y se lo dice a través de Ageo, pero con Zacarías le dice: no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, con mi espíritu. Y luego le dice: ¿quién eres tú? Vamos otra vez. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a... Dios está hablándole a un monte. Dios le está hablando a un monte. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel mi siervo serás reducido a llanura. Lo que Dios estaba diciéndole era que hay una oposición. En ese momento había una oposición para construir el templo. Personas, individuos, economía, circunstancias políticas, todo se oponía. Pero Dios ve lo que a veces nosotros no vemos. Nosotros solamente vemos la oposición como un gran monte físico. Dios ve que detrás de esa oposición y de ese monte hay espíritus demoníacos que están tratando de impedir la bendición que Dios tiene para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu empresa, para el propósito que Él determinó para esta iglesia. Entonces, cuando Él se da cuenta de esto, Dios le habla al monte y le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Así como te ves tan alto y tan majestuoso, vas a ser reducido a nada, vas a ser acabado, hasta que quedes plano como una llanura. Como quien dice: vas a ser nada. Pastor, todo esto tiene un propósito. Dios te revela esto hoy para que entiendas las palabras que después Dios, Cristo Jesús, ya el Dios eterno, el Dios que le hablaba a Zorobabel a través de ¿quién? De Ageo. El Dios que le hablaba a Zorobabel a través de Zacarías, este mismo Dios ahora venía al mundo y tomó un cuerpo de la Virgen María. Ese cuerpo formó una persona, un individuo humano que se llamó Jesús. Pero en ese cuerpo habitaba el Hijo del Dios Altísimo. Y este Jesús, el Hijo de Dios, que inspiró la palabra en el Antiguo Testamento, porque el Hijo de Dios siempre ha existido. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Él había estado con Ageo para que le dijera las palabras a Zorobabel. Jesucristo había estado con Zacarías para que aquella palabra, su palabra, llegara a Zorobabel. Ahora Jesucristo mismo está aquí en la tierra dándonos unas palabras. ¿Cuáles? Vamos a Marcos capítulo 11, 22 y 23. Marcos 11, 22 y 23. En Marcos 11, 22 y 23 leemos lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús, Dios, aquí, después de varios años de que se había construido el templo allá con Zorobabel, ¿cuál fue la historia? El templo se construyó. El templo de Zorobabel se construyó, se edificó. No fue tan glorioso en lujo y en riqueza como tuvo el templo de Salomón. Pero Dios había profetizado que el templo de Zorobabel iba a tener una gloria postrera mejor que la primera. ¿Por qué? Porque el primer templo había sido destruido, el segundo templo era este, y cuando Cristo vino, se encontró con el templo que Zorobabel construyó. Cuando Cristo vino, el templo que Jesucristo pisó aquí en la tierra era el templo de Zorobabel. Era el templo que cuando Zorobabel lo construyó tuvo una gloria, porque era la casa de Dios. Pero la gloria postrera de ese templo fue mayor que la primera, porque el Dios mismo, el creador del universo, entró a los atrios del templo de Zorobabel y declaró y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo le llamó al templo de Zorobabel Jesús? Mi casa. Jesús le llamó al templo de Zorobabel mi casa. Y al decir que el templo de Zorobabel era la casa de Dios, del Dios eterno, Jesucristo estaba declarando: yo soy Dios, el Dios eterno, que vengo a mi casa. ¡Qué gloria! Entonces ese templo tuvo una gloria. Una gloria. Él vino aquí y estuvo aquí. Y ese templo, y ahora como cuestión histórica, ese templo de Zorobabel, ese templo que Cristo pisó, por cuanto el pueblo no recibió a Jesús, por cuanto el pueblo no reconoció a Jesús como el Dios eterno, cuanto el pueblo no recibió a Jesucristo como el Dios de ese templo, Jesucristo tuvo que pararse allí en la montaña y decir: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina juntarte bajo mis alas con sus polluelos, pero tú no quisiste, ignoraste el tiempo de tu visitación, por tanto no quedará piedra sobre piedra. Y vino la declaración profética del Señor Jesús sobre aquella ciudad, y vino después el ejército romano con el general Tito al frente. Sitiaron Jerusalén, destruyeron la parte de las murallas y entraron al templo y no dejaron piedra sobre piedra. El segundo templo fue destruido y nada más quedaron los cimientos del templo, que ahora los judíos veneran y van a orar ahí llorando, y se llama el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó del segundo templo. Pero dice la Biblia que Jesucristo va a venir pronto y viene a su templo en Jerusalén. Pero todos decimos: pero no existe. Pero los judíos ya tienen preparado todo. Ahorita nada más estamos esperando a ver qué va a pasar allí en Jerusalén. Pero el tercer templo se va a edificar para que Cristo venga a tomar su lugar y venga por segunda vez a reinar a esta tierra. Pero esa es otra cosa preciosa que viene para el futuro. Y mientras
Hoy Dios nos está hablando de nosotros. Nosotros estamos edificando, óyelo, esta revelación profética para tu vida. Nosotros estamos edificando el mayor templo que hay sobre toda la historia, que no es el templo de Jerusalén, es la iglesia. El cuerpo de Cristo se está edificando en todo el mundo. En todo el mundo somos la casa del Dios viviente. Por eso dice la Biblia: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios viviente? Cada uno de nosotros somos un templo del Dios viviente, y todos como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, estamos edificando la casa santa del Dios eterno. Y cuando Él venga, va a encontrar un templo en todo el mundo que lo va a recibir, independientemente del templo físico de Jerusalén. Y todos decimos: ¡qué glorioso! Viene la bendición para nosotros esta mañana. Jesucristo dijo: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dios le dijo: hácelo fuerte, no te detengas. Dios le dijo al monte que tenía Zorobabel: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a nada. Y hoy Dios le está diciendo a tu monte. ¿Cuál es tu monte? Todo aquel problema, aquella necesidad que se ha interpuesto entre tú y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Puede ser montes financieros, pueden ser montes económicos, pueden ser montes de incapacidad financiera que tú dices: es imposible para mí. ¿Cuántas veces yo en mi vida declaré, hasta que un día Dios me cayó la boca así bien claro, cuando iba a comprar la propiedad para mi consultorio? Y esa es otra historia que les voy a contar, que hace años les conté, hace más de 10 años, pero a lo mejor muchos de ustedes no la saben. Pero cuando yo fui a ver la propiedad, costaba 350 millones de pesos. ¿Dónde está mi clínica el día de hoy? En aquel tiempo. Cuando entré, la vi, aunque estaba derruida, en construcción, en obra negra. Cuando yo bajé de ese lugar y me dijo el que estaba encargado de la venta, me dijo: pide 350 millones. Y yo declaré con mi boca: esto es imposible para mí. Yo no puedo. Es un gran monte que yo no puedo derribar. Cuando iba yo bajando de las escaleras de ese lugar, oí una voz que me dijo, fue de las primeras veces que escuché la voz de Dios claramente: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Me quedé, yo dije: ¿por qué viene a mi pensamiento esa frase de la Biblia? ¿Por qué viene si realmente esto es imposible para mí? No tengo dinero. Tenía 7 millones y acababa de comprar otra casa para poner la clínica que me había costado 70.
tenía 77 millones contra 350. Era un monte económico financiero imposible de vencer. Humanamente no era posible. No es posible. ¿Qué vas a pedir crédito a un banco para que te coma los créditos en 5 años y se queden con todo? ¿Cuál es tu idea, tu pensamiento? Era un monte real en mi vida y yo lo declaré. Para mí no es posible. Pero Dios me detuvo en el camino y me dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Lo oí por segunda vez. Entonces pude entender que no era yo, ni un pensamiento de mi mente, sino que era Él que me estaba hablando, que me estaba tratando de sembrarme y decirme: Hiram, yo soy tu Dios y para mí no hay nada imposible. El único problema es que tú no crees que yo puedo derribar los montes. Tú no crees que yo lo puedo hacer. Y fue cuando le contesté y le dije: Dios, perdóname, yo no puedo derribar ese monte ni quitarlo de mi camino. Pero si tú lo haces, yo te voy a dar siempre la gloria a ti. Y nunca se me va a olvidar que esa clínica y ese local que tengo es por tu gracia, por tu amor, por tu provisión. Y Dios derribó ese monte, le habló al monte, porque no le hablé yo, le habló Él. Y lo derribó para mostrarme lo que hizo con Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh monte? Ante Zorobabel vendrás a ser reducido a nada. Y entonces cuando viene Jesús y está entre nosotros y Él te reta a ti y a mí y a todos, dice: cualquiera pues que le diga a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es Jesús mismo, el Dios eterno, retándote para que eches abajo cualquier monte que se esté oponiendo en tu vida. Cualquier monte. Monte económico, monte financiero, para Dios no hay imposible. ¿Qué monte está enfrentando? Un monte de salud. ¿Estás enfermo? ¿Tienes años enfermo? Los montes tienen la característica de ser imponentes, grandes, imposibles de vencer. Por eso el diablo utiliza la imagen de un monte y le había puesto un monte a Zorobabel. Pero como Dios se dio cuenta y le dice enfrente de Zorobabel a través del profeta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cómo Dios le habla a un monte material? No, estaban detrás de esos montes y de oposición demonios y huestes y principados y gobernadores que quieren destruir nuestras vidas. Pero la victoria está de aquel que cree. Por eso dice el Señor Jesucristo: este monte, y creyere en su corazón y no dudare, sino creyere, lo que diga le será hecho. Está lanzando, está retando a tu fe. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu monte? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tienes un hijo en problemas? ¿Tienes una hija en problemas? ¿Tienes un problema económico? ¿Tienes un problema de divorcio? ¿Está destruyéndose tu hogar? ¿Crees que aquello ya tiene tiempo? Hace muchos años que tiene ese problema. Es imposible que se solucione. Si es cierto, los montes se ponen frente a nosotros imposibles de derribar, pero más que todo, los montes tienen la característica de la permanencia. Yo soy de Morelia y en Morelia hay 3 montes. Tengo 2 montes y una colina en la ciudad. El monte del Quinceo, el monte del Punguato, que está hacia el oriente,
y enfrente hacia el sur está la colina de Santa María. Una colina amplia. Y desde que yo me acuerdo, esos montes están ahí. Cuando tú piensas en un monte, en un Orizaba, un pico de Orizaba, o un Iztaccíhuatl, un de esos volcanes, los ves imposibles de derribar. Y además tienen una característica, la permanencia. Y el diablo quiere que tú pienses que tu problema va a permanecer siempre. Quiere que te rindas. Quiere que no creas que vas a salir adelante. El diablo quiere que no creas que vas a salir adelante, que tu problema va a ser permanente, porque es un monte que él puso. Pero Dios está diciendo: no, yo derribo los montes, yo le hablo a los montes. Por eso Jesús dijo: yo soy el que le habla a los montes, y yo te doy poder y autoridad a ti, hijo mío, hija mía, para que saques con tu boca una declaración de poder y autoridad sobre tu problema y vengan para abajo. Si tú lo crees, lo que dices, lo que digas será hecho. Ponte de pie y alábalo, no te quedes ahí, dale la gloria al Señor. El diablo quiere hacer creer que la permanencia de nuestro problema va a estar ahí. ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Jesús para mostrarnos eso? De que las montañas no van a permanecer. Toma asiento. Las montañas no van a ser para siempre. El diablo nos ha hecho pensar de que son permanentes, de que no va a cambiar, de que no van a hacer las cosas diferentes. Por eso Jesucristo tomó unos ejemplos en la Biblia para mostrarnos que aunque el diablo quiera untarte en tu nariz, que él tiene el control. Aunque el diablo quiera untarte en tu nariz, que ya tiene mucho tiempo y que es imposible. Jesucristo procuró que dos historias se mencionaran en la Biblia. La primera, y lo hizo no para ver si llevaba mucho tiempo aquella enfermedad, iba a ser más difícil. Jesucristo le dijo a un hombre en Marcos 9:21, le dice: ¿cuánto tiempo hace que este demonio está afectando a tu hijo? ¿Por qué creen que Jesucristo lo estaba preguntando? ¿Para ver si tenía muchos años iba a ser muy difícil? Iba a ser difícil porque tenía muchos años. Tú puedes pensarlo así: ya tengo tantos años con este problema y no se soluciona. Ya le busqué por aquí y no se soluciona. Ya le busqué con médicos y no se soluciona. Ya le busqué con hospitales y no se soluciona. Ya le busqué con brujos y no se soluciona. Y cuidado, andes consultando a brujos. Pero hay gente que ha ido con brujos. Le has buscado por todas las maneras, pero no has buscado a Jesús. Y Jesús está mostrando y diciéndote: no es cuánto tiempo el diablo te quiere decir. Yo tengo en este monte muchos años bajo control. Tengo generaciones en tu familia de miseria y de pobreza. Tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, y tú vives en miseria y en pobreza. Yo tengo el control, dice el diablo. Pero Jesucristo llamó a este padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace? Y aquel padre dijo: desde niño. Quiere decir que ya no era un niño,
Ya era un adolescente o un jovencito ya de 17, 18 años. Quiere decir que aquel padecimiento tenía más de 10, 12 años. Y Dios no lo preguntó, Jesucristo no lo preguntó para podernos decir, mira, cuando una enfermedad tiene un mes, pues es más fácil. Cuando tiene 15 días es más fácil. Ayer te comenzó tu dolor, no hombre, ahorita ya, más rápido. Pero cuando tienes 10 años, tú mismo piensas que es imposible. Por eso Dios quiere cambiar hoy la mentalidad de la permanencia de los montes. Entonces le dijo, tráiganmelo. Cuando le llevaron al muchacho que ya tenía tantos años, que nadie había podido, ni sus discípulos habían podido, Él dio una orden a ese monte. Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Y ahí quiero darte una enseñanza que no te la quiero dar yo, el Espíritu Santo te da tus enseñanzas. Hay muchos creyentes en Cristo que han sido liberados del diablo, han sido liberados en su pasado de problemas, de montes que el Dios derribó y les quitó. Pero muchos de nosotros hemos vuelto a abrir puertas al diablo, y el diablo ha regresado y ha entrado a nuestras vidas, y ahora ha tenido más control que antes, porque habiendo sido liberados, volvimos al mundo a hablar con las cosas del mundo, a andar con la música del mundo, con el ambiente del mundo, con el traguito, con el alcohol, con la droga, con el sexo desviado, con el sexo de fornicación, de adulterio, y volvemos otra vez al mundo, cuando Dios ya nos liberó, y el diablo vuelve a tomar control. Por eso es que la orden del Señor Jesús fue muy clara. Te ordeno que salgas de él y no entres más en él. No le des oportunidad al diablo de que entre nuevamente a tu vida. Si estás derribando un monte, échalo para siempre de tu vida. Repite conmigo: y yo no le voy a dar ninguna puerta más al diablo para que controle mi vida. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Ahí estaba aquel hombre con tantos años. Dice que le dio la orden y le ordenó que no volviera a entrar. En otra ocasión estaba Jesús en el templo, los judíos religiosos esperando a ver qué hacía para acusarlo. Dice que había una mujer que estaba encorvada desde hacía, y dice la Biblia, 18 años. Qué casualidad que Dios te pone tiempo. Hola, hermano. ¿Cómo está, hermana? Bien. Ahí me la llevo. $18 años en el templo. ¿Qué caso tan difícil? 18 años. Ya los músculos están contraídos, la mente humana, el razonamiento humano, la lógica humana, dice las contracciones, los meniscos, todo está atrofiado, los músculos no se han desarrollado, las vértebras se han deformado. ¿Qué va a hacer? Ahí está tu mente, viendo una montaña que permanece. Pero el Dios que te está diciendo, si tú declaras con tu boca
Lo que crees y lo crees en tu corazón, lo que dices, lo que digas será hecho. Entonces ahí está Jesús, el que nos autorizó esto, y le dijo: mujer, sé sana de tu enfermedad. Y dice que aquella mujer se libre de tu azote. Era un demonio, enfermos estaban enfermándola. Se levantó. Seguramente sintió tronidos en sus vértebras y sintió una comodidad, una laxitud, un moverse. A lo mejor brincó, saltó, no sabemos qué hizo, pero glorificó a Jesús. A veces Dios hace un milagro en tu vida y tú te quedas callado. Dios te bendice, Dios te multiplica, Dios te sana y no confiesas que Jesucristo es el Señor. Tienes que aprender a ser agradecido y a darle la gloria a Dios. El diablo quiere que tú pienses que las montañas son permanentes porque tienen muchos siglos ahí. Pero Dios dijo: oh monte, te hablo, monte, será reducido a nada. Y hoy Dios te está diciendo: abre tu boca y declara que toda enfermedad, opresión, problema en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, en la escuela, le vas a decir: en el nombre de Jesús. Porque no es en tu autoridad, sino en el nombre de Jesús. Yo te ordeno que salgas de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi empresa, de mi trabajo, y te vas al fondo del mar. Y todos decimos: ponte de pie. El diablo quiere silenciar tu boca para que no ores, para que no alabes. Pero no por eso son menos importantes. Los tres son importantes. Para que no ores, no alabes y no hagas declaraciones. Porque cuando tú hagas una declaración de fe, con poder y con autoridad, el diablo tiene que salir fuera, y va a salir fuera, porque está puesto bajo nuestros pies. Hemos dejado de creer, creemos aquí y salimos el lunes desanimados, desalentados. Nuestra fe está por los suelos. Dios ya no quiere eso. Dios quiere que sigas creyendo, que sigas declarando en todo tiempo hasta que veas el milagro realizarse. Económico, mío es el oro y mío es la plata. Que no puedes, dice, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y Él está en mi corazón y está en tu corazón. Amén. Dáleselo fuerte. Declara allí en tu lugar, cualquiera que sea tu problema, no te dé pena quien lo va a oír. Tú declara y dile: Señor Jesús, hoy le hablo a mi monte, en mi hogar, en mi familia, en mi salud, en mi economía, en mis relaciones. Tú sabes cuál es tu problema. Declara tu monte. Ahí el Señor está escuchando, para que Él envíe a sus ángeles a trabajar en tu problema. Si tú crees lo que dices y lo que estás reprendiendo, si lo crees en tu corazón, lo que dices, lo que digas
te será hecho. Así es que mientras la música está en volumen, tú declara: te ordeno, espíritu de enfermedad, de pobreza, de miseria, de divorcio, de adulterio, de fornicación, de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, se van fuera. Se van fuera en el nombre de Jesús. Mi hijo es liberado, mi hija es liberada, mi matrimonio se restaura, mi economía se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una invitación. Es precioso la revelación que hoy Dios nos ha dado. Tener poder y autoridad para deshacer montes. Solamente Dios demanda una cosa: fe. Que le creas a Él y que creas que Él puede hacerlo. Él puede salvarte. Tú que vas camino al infierno por causa de tus pecados, te estás yendo al infierno. Pero Dios quiere salvarte. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesucristo vino voluntariamente a morir en la cruz. Jesucristo quiere perdonar tus pecados, quiere darte vida eterna, quiere cambiar tu vida, quiere transformarte. Eso que tú crees imposible, Dios puede limpiar tu vida de todo pecado. Lo que hayas hecho, por terrible que haya sido, Jesús tiene el poder para perdonarte y salvarte. Si tú quieres la salvación de tu alma, solamente tienes que abrirle a Jesús tu corazón. Él no puede entrar si tú no le abres. Si tú lo llamas a entrar, Él viene. Así es que si tú quieres ser salvo e ir al cielo, cierra tus ojos y repite conmigo. Recuerda, tiene que ser en voz que se escuche. Porque el diablo quiere callarte. Dios quiere que lo declares. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que voy camino al infierno por mis pecados, pero hoy quiero pedirte perdón. Me arrepiento. Sálvame, Señor Jesús. Sálvame, Señor Jesús. Sálvame, Señor Jesús. Ven a mi corazón, límpiame con tu sangre y dame la vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén.